bienvenidos Buenos a días. todos y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de participar en el evento de hoy. Para nosotros es muy importante conocer visiones desde el mundo empresarial. Maru representa una pyme muy relevante en el país y ahora nos va a contar desde las entidades gremiales, sindicales, desde el Congreso de la Nación con Martín Tetaz. Así que empezando por vos, Maru, contanos de tu empresa. Bueno, buenos días a todos. Gracias Juan y Aidea por habernos invitado. Transporte Frío del Norte es una empresa familiar que se dedica a brindar servicios de logística refrigerada. Tenemos nuestra sede principal en la provincia de Tucumán, sucursales en distintos puntos del país, lo que nos permite brindar servicios a lo largo de todo el país y en países limítrofes. La compañía fue fundada por mi papá hace muchos años, quien era chofer de camiones, y hace 15, junto a mis dos hermanas, la dirigimos y estamos al frente de la misma. ¿Y cómo es el día a día de la pyme? Maru, vos te enfrentás con una serie de oportunidades, de negocios, de dificultades, de piedritas en el camino, en una industria que no hay muchas como vos, me imagino, son más como tu papá eran quizás en el pasado. Sí, bueno, las dificultades que tenemos creo que son las mismas que deben tener la mayoría de las pymes que están en el país. Creo que gran parte de nuestra agenda más la dedicamos a resolver problemas que a poder proyectar un crecimiento. La inflación, la escasez de los insumos, la falta de previsibilidad en muchas cuestiones hace que sea muy difícil seguir creciendo. Nosotros estamos en un sector que nos permitió, a pesar de la pandemia y del difícil momento que pasa el país, poder seguir creciendo, así que somos bendecidos en ese sentido, pero los problemas son muchos. Lo que hablaban recién de las multas laborales y los litigios, creo que es uno de los mayores problemas que vivimos todos los días. El negocio que se creó en torno a los juicios laborales, que decimos si un reclamo es válido es entendible, pero sabemos que en la mayoría de los casos no lo es. Son demandas sin fundamentos, por montos que nada tienen que ver con la realidad. Y bueno, y la verdad que esto sí nos trae problemas muy seguido y creo que es uno de los riesgos que menos queremos asumir y por eso dudamos muchas veces antes de contratar. Dar el próximo paso, Sí. porque para una pyme que se te acumulen 2 o 3 reclamos laborales en un periodo corto de tiempo puede implicar desde una distorsión en tu estrategia hasta alguna pyme cerró la ventana. Sí, es mucho y últimamente pasa bastante, porque en nuestro caso nos ha pasado de trabajadores que se dan por despedidos, van al mismo abogado, presentan la misma demanda, son testigos entre ellos. Y sí, es complicado. Nos llegan embargos preventivos a las cuentas, lo que nos dificulta trabajar con normalidad. Así que sí, y nosotros dentro de todo somos una empresa no tan chica, entonces tenemos una espalda para poder aguantar todas estas situaciones, pero hay otros que sabemos que no. Déjame conectar, Hernán, con Martín. Martín, cuando escuchás a Maru contar su visión desde una pyme que lleva adelante su trabajo en el día a día, que enfrenta un montón de oportunidades y a pesar de los desafíos puede seguir creciendo, puede incorporar gente a su empresa. ¿Cómo lo ves vos desde el Congreso? ¿Te deben llevar propuestas para plantear este tema de otra forma? Primero que es uno más de los miles de casos, el denominador común de los miles de casos que escucho permanentemente o por mi actividad profesional o ahora por mi actividad política en el Congreso. El temor, esto no pasa en ningún país del mundo, que una empresa pyme, masivamente todas las pymes de cualquier sector de actividad económica en cualquier lugar del país, tengan miedo de contratar. La palabra puede ser, tengo incertidumbre por si me va a ir bien en la actividad económica, tengo dudas de si el trabajador va a ser bueno o malo, pero miedo, la palabra miedo no aparece en ninguna evaluación de ninguna empresa pyme del mundo, salvo de manera unánime en Argentina, donde tienen miedo. Nosotros hicimos un proyecto con Dolores Martínez que va exactamente en la línea de la propuesta que comentaba más temprano Gabriela. Acá, exactamente en la misma línea, que estipula un periodo de entrenamiento. Me gusta el framing que le estás poniendo vos, un periodo de entrenamiento de 6 meses, que estipula un puente para los esquemas que
que vienen con planes sociales, con reducciones de cargas para incentivar la contratación de gente que viene de planes sociales, pero necesitamos una revolución más profunda en materia de reglas dentro del contexto laboral para las pymes de la Argentina. Fíjate que no dije reforma laboral, porque si vos decís, yo les digo, cierren los ojos y piensen en una reforma laboral. No soy manes, ¿eh? Cierren, uno piensa, lo primero que se te viene a la mente es el señor Burns, con el látigo, ¿no? El de los Simpsons. Y entonces, y eso no tiene nada que ver. La que contrata en una pyme, el régimen laboral actual, las reglas están construidas para una Argentina de la década del 70, que era una Argentina industrial donde había que empoderar al trabajador para empatar la simetría de poder que tenía un empresario industrial grande, que tenía por ahí 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores. Hoy el que con más probabilidad contrata a un trabajador joven que se inserta en el mercado laboral, a una trabajadora, es una pyme. Entonces necesitamos reglas distintas para esas pymes y tenemos la experiencia de reglas que funcionan en otros lugares del mundo. Después, si tenemos un rato, no quiero monopolizar, pero te cuento algunas ideas, pero tenemos experiencia de cómo funcionan sistemas de flexiseguridad en países nórdicos que podrían aplicarse con mucha posibilidad acá en Argentina. Me gustaría preguntarle a Gerardo, después a Ricardo, a ver, tenemos la oportunidad de enriquecer con sus visiones un debate que nos corre desde hace mucho tiempo y como bien dijo Martín Berardi, digo, a veces tenemos miedo de que las cosas queden escritas en piedra y no cambien nunca. Como se mostró, una de las necesidades que tienen el sector empresario para contratar es, bueno, generar acuerdos que permitan articular las necesidades de dos sectores. Y Gerardo, nosotros hablamos hace un rato de buscar esquemas de transición, ¿no? La palabra es cómo adaptás necesidades de los dos lados y darnos tiempo para crear formatos que nos permitan, digamos, que sirvan para poder articular esto. Ricardo también lo menciona, digamos, hablamos de darnos 1 año, 2 años para crear ese formato, ese marco de transición en donde uno pueda probar mecanismos de articulación que le sirvan a un sector productivo que se modernizó y que también necesita que se modernicen las relaciones con sus trabajadores. Gerardo, ¿cómo es tu visión sobre ese? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante el debate, no solamente de este panel, sino de todos los paneles, porque me parece que este coloquio no es la primera vez que participo, me tocó participar en otras oportunidades. Siempre ha generado una masa crítica que da la oportunidad de un acumulado, por lo menos para razonar y pensar de una manera más abierta, sin que nadie se crea el dueño de la verdad. Y ustedes y nosotros. Ustedes representan intereses, nosotros representamos intereses. La diferencia es que ustedes son la oferta y nosotros la demanda. Creo que a partir de ahí nos ponemos de acuerdo. Creo que todo lo que estamos aquí, nadie pone en tela de juicio el sistema capitalista. El sistema capitalista es de riesgo. Si no, no es capitalismo. Si no, estamos hablando de otros sistemas donde existe la parcialidad de la garantía establecida en un contexto donde no reina, digamos, la conducta de la ley, sino reina la oportunidad de tener una amistad más cerca o no con el régimen. Creo que en esto es fundamental que lo digamos, porque si no, por ahí nos estamos confundiendo. Y yo creo que acá todos estamos de acuerdo en el sistema capitalista. Es verdad que reina la incertidumbre. Miren lo que pasa en Europa. La inflación genera incertidumbre. Las necesidades estructurales de la Argentina genera incertidumbre. La política, para nosotros, por lo menos para los trabajadores, juega un papel protagónico porque en un sistema democrático es el valor, digamos, de quién maneja el joystick, por decirlo en lenguaje moderno. Y la verdad que nosotros observamos que la política no está a la altura de las circunstancias como para darle un soporte con una mirada a mediano y largo plazo. Y eso para nosotros es grave. Para usted es grave y para nosotros también. Porque ustedes representan intereses y ponen en juego una cierta cantidad
de inversiones y nosotros también, el destino y las posibilidades nuestras están más sujetas, digamos, a situaciones, digamos, más simples, más lógicas en el vivir día a día. Por lo tanto, me parece que el diálogo, la transición, la oportunidad del encuentro, la concordancia es un camino importante y que los actores privados, dentro de lo que significa el capital y el trabajo, tengamos una iniciativa de provocar la necesidad de que la política se deje de la discusión del palacete, sean de los que están gobernando como aquellos de los que quieren gobernar en un futuro. O sea, vemos que las discusiones que se dan no están en sintonía con la necesidad de que piensa o necesita nuestra sociedad civil, nuestra sociedad laboral, nuestra sociedad en general. Más fundamentalmente en aquellos sectores que quisieran trabajar y no consiguen trabajo. Yo pongo como ejemplo siempre esta realidad, que no tiene una mirada ideológica ni político-partidaria. En el año 84 se repartieron 600.000 cajas de pan. Plan Alimentario Nacional. Fue un debate de toda la sociedad argentina. ¿Cómo puede ser que un país que tiene capacidad para exportar 400.000 toneladas de alimento vendiéndole al exterior, tengamos argentinos que no puedan acceder a un plato de comida? Hoy son 12 millones. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, todos ustedes y nosotros, ¿qué ha pasado en Argentina? Todos tenemos una corresponsabilidad. El tema es que si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, no tenemos destino. El tema es cómo encontramos una sintonía diferente, por lo positivo. Quizá algunos de los que estamos aquí no tenemos mucho tiempo generacional, pero sí queremos generar un cambio estructural de la Argentina, en serio, como para encontrar una luz de esperanza. Porque hoy estamos, digamos, en el medio del océano y si hablamos de buscar metas, seguramente vamos a coincidir, las metas de ustedes y las metas nuestras, llegar al continente. Ahora, ¿dónde está el continente? ¿Y por dónde ¿Cómo llegamos al continente? Es decir, falta la brújula. Y para nosotros la brújula es la plataforma del encuentro. Pasamos una pandemia, encontramos en la plataforma una herramienta importante de interactuar más allá de los kilómetros de distancia que podíamos tener unos y otros. Sin embargo, nosotros aquí en Argentina, lamentablemente, no estamos encontrando una plataforma para desarrollar un plan de desarrollo estratégico que nos dé la oportunidad, más allá de las miradas político-partidarias, encontrar un camino hacia qué país vamos. Seguramente, si discutimos y nos ponemos de acuerdo hacia un país que vamos, ustedes, como dice ceder para crecer, van a ceder. Nosotros también vamos a ceder. ¿Por qué? Para crecer. Hoy se puso el ejemplo de Vaca Muerta. ¿Por qué se llegó a una solución el tema de Vaca Muerta? Porque había un proyecto a dólar futuro. Si no, no hubiera habido acuerdo. Bueno, esto me parece que es lo fundamental y repito y reitero, muchas gracias por la invitación y me parece muy interesante el debate. Y fíjate que la audiencia, cuando ranqueó las propuestas que hablábamos antes, puso como número 1 el espacio de diálogo entre las empresas privadas y los sindicatos para tratar de encontrar a veces soluciones a nuevas formas de trabajo. Y se nombraba, creo que Martín mencionó el acuerdo de Toyota que Esmata y Toyota consiguieron en el pasado para que puedan expandir la producción, se generó empleo privado, todos contentos. ¿Querés comentar, Ricardo, qué condiciones se tienen que dar para que ese diálogo exista y que podamos todos ganar? Y cedimos. Ya por febrero de 2019 habíamos llegado a tener una producción de 330.000 unidades. No estábamos casi. Bueno, ahí armamos un equipo técnico, donde nos ayudó mucho la Universidad Austral, IAE, que la contratamos, Julián Domínguez, y un equipo de compañeros que se están preparando para el futuro, ¿no? Nosotros teníamos que hacer un plan
el famoso 2030 que fue votado en la Cámara de Diputados y Senadores, porque la expectativa no se la dábamos a las empresas solas, se la dábamos también a los trabajadores, que era lo importante, porque para que el trabajador se adapte, tiene que ver el futuro. Y cada vez que por algún problema macroeconómico ¿sí? se me cae la producción, al menos yo sufro, porque cuando pierda la confianza en los trabajadores, no la pierdo yo, la pierde la fábrica también. La otra vez cuando nos faltó a la cubierta le dije, ponete a fabricar caballetes, ponémela los caballetes a que aparezcan las cubiertas. Entonces, ceder todo eso, la verdad que toda la industria se portó. Primero, si toman las terminales, ¿sí? Fue clave que le dije que no venía a pasar la gorra, porque era la plata de los trabajadores, la inversión la hizo el sindicato para hacer ese estudio. Me acuerdo que Tano Ratazzi me dijo, contá conmigo. Y ahí se armó un gran acuerdo, ¿sí? Donde tuvo casi 2 años y medio de trabajo. Ponerse de acuerdo en estadística, después se agregó a FAC, participó a CARA, participaron otros gremios. Pero el gran desafío era, lo dijo acá el compañero, es que la gente vea el futuro. Porque todos dicen que los argentinos somos proclives a agarrar atajos. Y por ahí es verdad. Yo digo que la calidad de mano de obra de la Argentina es porque somos un crisol de raza. Acá hay hijos de tanos, hijos de españoles, hijos de ucranianos, hijos de alemanes. Por eso la calidad de mano de obra la enriqueció la gran mezcla. Ahora también, para ponernos de acuerdo, somos jodidos. Porque el crisol de raza, por un lado te da la de cal, pero por otro lado la de cemento. Pero lo que tenemos hoy, muchachos, es peor. Es un laberinto. No es un atajo. Y muchos dicen que en el laberinto se sale por arriba. Y estoy de acuerdo, ¿no? Pero para salir por arriba tiene que haber uno tendiendo la mano y otro agarrándola y salir. Entonces, ahí es lo que... Esa palabra está bien, yo le podría acordar para crecer. ¿Sí? Cuando hablábamos de hacer un gran acuerdo, ese gran acuerdo tiene que estar conteste todos los empresarios, todos los sindicatos y el Estado, sea el gobierno que sea. ¿Por qué? Porque pícaros siempre hay entre nosotros y entre los... En todos lados. Los pícaros existen. Ahora, por ahí los sindicatos a muchos le tienen miedo al recambio. Entonces, estabilizar eso, decir, en el acuerdo que los puestos de trabajo hoy estables se ganan estables siempre y cuando ¿sí? No sea la justa causa la de la expulsión del trabajador, ¿no? Después hay otro punto que tiene que ser
¿qué consideramos nosotros un salario digno? ¿Sí? Porque si no partimos de ahí, sí, entonces decíamos con él hacer un acuerdo a 2 años. Y dentro de 2 años nos sentamos y vemos cómo funcionó. Para eso tenemos que tener un sistema, ¿sí?, que lo hablamos también en la mesa. Tenemos que tener un padrón de los desocupados. Información, saber, datos, algo que nos permita saber sobre qué estamos hablando. Es fundamental. Mira, yo conté una experiencia, nosotros tenemos 48 centros de formación profesional. El negro tiene también unos cuantos. Y yo siempre le preguntaba, che, la salida laboral, ¿cómo andaba? Porque son casi 5.000, 6.000 compañeros que pasan ahí, que no son hijos afiliados por lo general, lo tenemos en los lugares donde hay más conflictividad social, los cursos son gratis. Y yo quiero saber de qué porcentaje encontró la salida laboral. Y bueno, apareció el hábito, un instituto internacional. Y cuando se puso y dijo, bueno, acá tenés todos los papeles. Y me dio el 75% encontró salida laboral. Tanto en las empresas nuestras como en otras empresas de otras actividades. Pero, y bueno, eso lo considero positivo. Lo que notan ustedes lo podemos notar nosotros también. Este tema, Ricardo, de entrenamiento, lo atamos con la propuesta que presentó Gaby, ¿no? Y era cómo incorporar en el sector privado gente que hoy está dependiendo del Estado, gente que hoy cobra planes sociales. Y charlando con Maru hoy, hace un rato, me contaba que en tu empresa hicieron un caso piloto, si querés, con algunos poquitos casos. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo te fue? ¿Y cuál sería tu conclusión? Bueno, en el año 2020, en plena pandemia, incorporamos a 3 personas que prácticamente no habían trabajado nunca y eran receptores de planes sociales. Tuvimos que capacitarlos en todo, porque no era solo enseñarles la tarea que iban a llevar a cabo en el puesto en el que entraban, sino enseñarles todo lo que significaba tener un empleo. Cumplir horarios, formar parte de un equipo, tener un jefe, ser evaluados. No habían trabajado nunca, entonces la capacitación era mucho más larga que enseñarles solamente lo que significaba hacer una tarea. Había que construir un vínculo laboral con ellos y un vínculo de confianza que creo que había bastante resistencia a eso, pero se logró. Después de 2 años siguen trabajando en la empresa. No solo eso, sino que fueron creciendo en responsabilidades. Y si a mí me preguntan, yo creo que a ellos solos les faltaba una oportunidad. Nosotros se la dimos y con ello la posibilidad de que cambien sus vidas, porque se pudieron mudar de casa, vivían en un barrio muy humilde, pudieron alquilar un departamento y mudarse, tener una obra social, tener una cuenta en un banco, una tarjeta de crédito, todo lo que para todos los que estamos acá es lo más normal, pero que hay millones de personas en nuestro país que no lo tienen. Entonces sí, a ellos les faltaba una oportunidad, estaban completamente fuera del sistema laboral porque no tienen un currículum, referencias laborales, experiencia, nada de lo que cualquier empresa pide para que una persona se postule a un empleo. Entonces, si uno no les da esa oportunidad, es muy difícil que salgan de ese lugar. Sí está claro que se necesita todo el marco legal, que es un poco lo que estuvieron hablando, para que nos animemos todos a hacerlo, porque puede pasar que como a nosotros nos funcionó, otras relaciones laborales no funcionen, que no funcionan no solo porque no hayan trabajado antes, nos pasa con otras personas que sí tienen mucha experiencia y lo mismo no funcionan, pero en este caso, para que si la relación no funcione, las consecuencias no caigan todas sobre las empresas.
Entonces, creo que el Estado es quien debe proveer ese marco para que más personas o más empresas se animen a dar este paso. Que creo que es justamente eso, salir del lugar de que no solo somos proveedores de empleo, sino que también somos capaces de cambiar la vida de las personas y de sus familias, que creo que es lo más importante, bueno, en todo esto que están hablando. Gerardo, me gustaría preguntarte, ¿por dónde seguimos? Está claro, como marcaste en tu introducción, que necesitamos tener un futuro común, algo que sea un proyecto. Ricardo habla de un acuerdo como de transición de 2 años. La innovación en algunos sectores ha permitido crear convenios de rama, que es como una ventana de modernización para determinadas actividades. ¿Por dónde podríamos ir para que el empleo se consiga ponerse en la agenda ahora y no esperar a que la macro se arregle? Quizás este tema que estamos debatiendo aquí es un problema que se está debatiendo en todos los foros internacionales, particularmente la OIT, porque cada vez es más el impacto que genera la tecnología, la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial con respecto al impacto que se genera en el mundo laboral. Las empresas tienen que modernizarse, tienen que cambiar su ciclo de producción, incorporando tecnología. Eso produce un desprendimiento de muchas fuentes de trabajo. Por lo tanto, para ir de lo general a lo particular y para ir al fondo de la cuestión, a mí me parece que es necesario, no solamente acá en Argentina, en el mundo y en los países desarrollados, que se tiene que debatir algo que va a aparecer seguramente el año que viene, un nuevo contrato social. El contrato social que tenemos preestablecido en el mundo responde a una lógica económica y productiva de hace cientos de años, ¿no? O por lo menos de lo que fue la revolución industrial. Hoy ya se está hablando de una industria 4.0, a mí me tocó estar en Japón en el G20 y ya ellos están hablando de una industria 5.0, nosotros estamos muy lejos de eso, y los términos que componen la fórmula polinómica hoy no son parte de la realidad, hoy se han modificado, por lo tanto pensamos que a nivel mundial se tiene que discutir un nuevo contrato social y así en cada una de las regiones de acuerdo al nivel de desarrollo que se tiene. Cada vez dentro de ese contrato social, digo, para resolver el tema de fondo, es ver cómo repartimos el trabajo. Pero no solamente el trabajo de lo que representamos nosotros. Muchos de ustedes los que están acá son mandos medios, son ingenieros, trabajan, son funcionarios de alto nivel de una corporación. También hay una cuestión de que eso va a generar, digamos, en principio, una situación de cómo repartimos el trabajo. Entonces, esto tiene que ser ciertamente serio, ¿vale? La opinión en este sentido, de que se tenga que discutir de qué manera repartimos el trabajo. Hasta hoy decimos son 8 horas. ¿Será 8 horas? No sé, algunos países, caso Alemania, Francia. Ayer me tocó estar en un debate en la Embajada Alemana donde estaba la Fundación Friedrich Ebert y la Konrad Adenauer, que son las orientaciones de diferentes matrices políticas, ¿no? Una conservadora, la otra socialdemócrata, pero ambos se sentaron a discutir y a analizar de qué manera encontraban un camino diferente atendiendo la problemática que tiene particularmente Alemania, contaron la experiencia de lo que era unificar las dos Alemanias y se plantearon una etapa de transición, por eso lo que dice Pignanelli es muy interesante, ¿no es cierto?, de distintas etapas, de secuencias que sin ataduras y sin posturas tan rígidas se fueron modificando y se fueron, digamos, realizando en una prueba de ensayo y donde nadie se fanatizaba de la posibilidad de lo que se había generado, sino que había una dinámica acompañando la dinámica de un mundo líquido. Hoy estamos en un mundo líquido, no el mundo sólido como sucedía antes de la globalización. Entonces me parece que nosotros ahí tenemos que hacer un clic, en cambio la lógica, tener la capacidad, como la que tiene Ricardo Pignanelli en ESMATA, como la que tenemos nosotros particularmente en la construcción, que tenemos una dinámica apropiada en las necesidades del entendimiento entre el capital y el trabajo,
garantizando de que si no hay empresa no hay trabajadores, y si no hay trabajadores no hay empresarios. Entonces, me parece que ahí está el meollo de la cuestión, por lo tanto, volvemos a reiterar que este gran desafío, si no lo hacemos compartido y como una iniciativa privada, no esperemos del Estado o de los que gobiernan o de los que quieren gobernar, porque me parece que están un poco paralizados en las necesidades estructurales de la Argentina. Martín, ¿el Congreso puede ser una caja, digamos, de resonancia de esto? O sea, ¿puede involucrarse en esta agenda? Necesita involucrarse en esta agenda. Nosotros necesitamos hacer por lo menos 2, en realidad necesitamos 4, pero necesitamos hacer por lo menos 2 reformas radicales para que esto funcione, y las 2 son leyes del Congreso. Necesitamos una reforma monetaria radical, porque este es un riesgo también, sobre el cual quiero advertir. Cualquier paso que nosotros demos, probando, como decía Ricardo, nuevas estrategias de reglas de juego en materia laboral, están destinadas a fracasar si no hay estabilidad macroeconómica. Y después le vamos a echar la culpa o lo vamos a usar eso como argumento para no intentarlo otra vez. Y vamos a decir, no, pero viste, ya eso ya lo probamos y fracasó. Nosotros necesitamos estabilidad monetaria primero. Eso va a permitir recuperar el crédito en Argentina. Tenemos solo 8 puntos del producto contra cualquier otro. El segundo país de América Latina tiene 40 y Chile tiene 80. Ahí tenemos un montón de crecimiento atrapado que permite que en una de esas salgamos por arriba del dilema que están planteando ustedes, que no necesitamos necesariamente ceder, que necesitamos sí acordar, como decía Ricardo. Entonces, primero la reforma monetaria radical hay que hacerla en el Congreso. Y la reforma, o mejor dicho, como me gusta llamarla a mí, la ley de emergencia laboral PYME. La ley de emergencia laboral PYME también hay que hacerla en el Congreso. Tomando lo que dice Ricardo recién, ¿qué puedo rescatar de lo que plantea Ricardo? 2 conceptos. El primero, hay que respetar los stocks, hay que cuidar los stocks, hay que cuidar, es cierto, hace nosotros 11 años prácticamente que no creamos empleo registrado privado. La economía tiene que crear 250.000 empleos registrados privados por año, o sea que nosotros hemos ido acumulando entre 2,5 millones y 3 millones de personas que tienen problemas de empleo hoy. La mitad están directamente cobrando un plan social, 800.000 están trabajando en el Estado, es mentira, es un seguro de desempleo mentiroso, y otros 800.000 están boyando entre empleos de baja productividad, changas o directamente desempleo abierto. Entonces necesitamos incorporar a toda esa gente con la segunda alternativa que decía Ricardo, que es probar, animarnos a probar. Entonces supongamos que esa ley de emergencia laboral PYME abre una ventana, 2024, que durante 2024 todas las contrataciones que una PYME haga, siempre optativa, la PYME puede optar por el régimen tradicional, al cual hay que hacerle las modificaciones sobre las cuales habló Santiago más temprano. Voy a ser muy claro, artículo número 1 de esas modificaciones. Deróguese la 24013. Artículo número 2, deróguese la 25323. Artículo número 3, deróguese el artículo 80 del LST. Artículo número 4, deróguese el 132 bis del LST. Quiero ser claro, contundente, no es una reforma para no tener miedo. Pero sobre todo en los trabajadores nuevos, que hoy no tienen ningún tipo de derecho, no tienen protección, no están trabajando. Esas 3 millones de personas de las cuales estamos hablando están excluidas del sistema, no tienen ningún tipo de protección. Démosle un esquema, tipo el esquema de flexiseguridad que funciona en Dinamarca, que es un esquema en el cual se reemplaza el sistema fracasado de las indemnizaciones por un sistema de seguro de desempleo, decente, cuyo objetivo, cuyo foco es que ese trabajador que no tiene un empleo se reincorpore rápidamente al mercado de trabajo. No tirarle una indemnización por la cabeza como fracasó en los 90 para que ponga un remis o ponga un kiosco y se funda a los 2 años. Necesitamos que el objetivo de la sociedad sea que la gente trabaje. Esta es una cuestión de valores. Si nosotros nos convencemos que el objetivo central es que salimos trabajando o no salimos, la reforma tiene que hacerse, la modificación de las reglas tiene que hacerse para que la gente vuelva a trabajar al mercado de trabajo. Ese tiene que ser nuestro objetivo y esa tiene que ser la segunda ley que tenemos que impulsar en el Congreso. Ricardo, ¿cómo hacemos para que de alguna manera este tipo de convenios más modernos puedan replicarse en otros sectores? Ustedes lo hicieron a partir de la innovación, de la incorporación de la tecnología. La historia de los convenios colectivos de trabajo fue la 14250, pero en sí solamente a partir del 2003 tuvimos un ejercicio y un nuevo periodo de dictadura y democracia nos cortaba.
eh, es una herramienta dinámica que se adapta a los tiempos, a la nueva tecnología, a los momentos que vive los países. El mismo que la creó lo decía. No es cuestión de, por sacar más de lo que tengo que sacar, perder trabajadores. O sea, es un fino equilibrio entre capital y trabajo. La discusión de los convenios es sencillo, lo mismo que dijo el negro antes. Son necesidades, de los trabajadores y posibilidades de la empresa. A la empresa yo no le puedo sacar más de lo que puede pagar, pues si no, termina sacándome laburante. Y sí le tengo que sacar lo que le tengo que sacar para que tengan una vida digna los trabajadores. La experiencia con Toyota fue grande, ¿sí? Fueron cosas que fueron saliendo, el pensamiento común sin ponernos de acuerdo. Cuando vamos a la última gran reunión, porque íbamos a Japón y nos daban los deberes para el hogar. Teníamos que volver a enderezar algunas cosas que se nos caían, hasta que ellos se definen de poner para hacer 144.000 unidades, que ahora vamos a las 200. Entonces nos metieron en las últimas reuniones, todos los directores, a Herrero lo habían sentado de un lado, a mí del otro, y el presidente de la Toyota Internacional le dice al director, bueno, acá está todo hecho, y dice, ¿quién va a ser garante de esto? Yo levanto la mano y del otro lado levanta la mano Herrero. Así que si el sindicato y el presidente de la empresa se comprometieron, bueno, pusieron 1.100 millones de dólares. Eso fue un gran crecimiento. Yo creo que ahora estamos tratando el tema del tercer turno, a ver si podemos llegar a las 200.000. Ahora ellos tienen que hacer una gran inversión también, la cabina de pintura. Así Ahora, estamos hablando... Compromiso por compromiso. Claro. Estamos hablando de sectores en donde hay una dinámica que también permite que pueda ser acompañada por los gremios, y me parece que la idea ahora es conseguir una herramienta que sea un poco más general, o por lo menos un marco donde esto se pueda replicar, ¿no es cierto? Estamos hablando Mira, tengo una fórmula que a mucho le va a gustar. Yo creo que podemos hablar con todos los gremios. Hay que hablar con la verdad. Yo digo, yo en casi todas las reuniones, cuando viene un empresario me identifico. Y también el empresario se identifica. Porque así él sabe cómo pienso yo sé cómo piensa él. Yo sé lo que yo le puedo decir y lo puedo afectar, no lo estoy. Y él sabe lo que me puede decir y no me puede afectar. A partir de ahí, la conversación es franca, sin ofendernos, sí, cada uno pone su postura. Y pensando siempre en crear fuentes de trabajo. Porque cuando entra una empresa y te dice, mirá, quiero ver, a ver, me voy a instalar. Bueno, ¿dónde te vas a instalar? Porque es algo que también tenemos que empezar a pensar. Tenemos que hacer un nuevo mapa de instalación de empresas. Porque la concentración de las empresas hace cambiar la economía, se vuelve una microeconomía. Si yo le digo que están todas amontonadas en zona norte, hasta Zárate, y después me va a pasar como la economía del petróleo. O sea, nosotros tenemos que pensar
¿sí? Que tenemos que pensar a 50, 100 años. El nuevo cordón industrial tiene que estar entre la Ruta 6 y la 41. Porque es la forma que vamos también a salir del conurbano. Es una forma nueva de plantear que la tenemos que hacer entre todos, empresarios, trabajadores y políticos. Tenemos que encontrar la voluntad y el momento. Y Solamente. yo te digo, hablando con la verdad, cruda a veces, porque a veces la verdad duele. Gerardo, perdón, sí, seguí. Duele la verdad, pero hay alguien que decía, tengo un problema, tengo que hacer un análisis y encontrarle una solución. JP, no era Chipi Morgan. También era JP, pero no Morgan. Para completar un poco sobre los temas que también se abordaron en el trabajo previo de IDEA, uno tenía que ver con la litigiosidad y el otro con, bueno, ver cómo encontrar un mecanismo para quienes hoy reciben un plan social. Gerardo, bueno, también charlando hablamos de que la litigiosidad afecta también a los sindicatos, digamos. Claramente me parece que ahí hay que buscar también puntos de encuentro para adaptar la normativa y que la industria del juicio, que hoy es un mal de todos, pueda ser erradicada a partir de, bueno, de herramientas y también de confianza. ¿Cómo ves esa posibilidad de que pueda haber acuerdos sobre esas Sí, me reformas? parece que es interesante la oportunidad aclarar en este coloquio que las organizaciones sindicales, a través de los dirigentes que somos la voz de los trabajadores y las trabajadoras organizados sindicalmente, no apostamos ni queremos la industria del juicio. O sea, no queremos situaciones que enrarezcan las relaciones laborales, atendiendo que tiene que haber, como decía recién Ricardo, un sentido de buena fe, un sentido de transparencia, sabiendo y comprendiendo que no todos los empresarios tienen esa misma responsabilidad y comportamiento y no todos los dirigentes sindicales tenemos esa misma responsabilidad y comportamiento. Por lo tanto, para aquellos que apostamos de la transparencia, tener un sano vínculo en las relaciones laborales, donde indudablemente vamos a discutir, donde seguramente ustedes representan intereses, nosotros los nuestros, en nombre de las trabajadoras y los trabajadores que representamos, pero atendiendo, digamos, en una autopista donde las reglas de juego sean claras. Por lo tanto, nosotros apostamos, mirándolo desde el punto de vista del papel que tienen las distintas cámaras, nos interesa mucho la jerarquización y el prestigio del empresariado nacional. Muchas veces, no sé por qué razón, quizá hago un ejercicio libre de pensamiento, nos encontramos que cuando viene una empresa extranjera tiene un comportamiento diferente al que se tiene en una empresa nacional. Y la verdad que nos pone triste eso. Muchas veces tenemos una viabilidad de concordancia y resolver los problemas porque ya tienen protocolos preestablecidos, ¿no es cierto?, en el andamiaje de cómo tener las utilidades que deben tener y cómo deben ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo. El ejemplo de que hoy la mayoría de las obras de infraestructura que se tienen que hacer en Argentina tienen un comportamiento casi de competencia internacional. Puede ganar una empresa nacional o puede ganar una empresa internacional. Quizás los valores son más o menos, giran en el mismo rango. Ahora, de repente a mí me dicen, quiero productividad. Me parece muy bien, yo no me ofendo, me parece que es necesario analizar la productividad y el desarrollo, digamos, virtuoso que pueda tener la generación de ese emprendimiento. Ahora, si a mí me pedís productividad y comparo, ustedes saben que a mí, por la tarea que me toca estar dentro del Consejo de Administración de la IT, viajo 3 veces por año a Ginebra, ¿no? O a distintos países, muchas veces de Europa, por la tarea que me toca en la OIT. Y de repente yo veo el mismo trabajo que se está haciendo acá, pero allá se trabaja con infraestructura, con logística apropiada en función de la necesidad para que la tarea salga bien
y para que se haga con prontitud hizo un esfuerzo exagerado. Ese mismo trabajo acá nos dan una masa y dice, bueno, mirá, tenés que empezar a romper a los masazos. ¿Cuál es la productividad? Me dice, tenés que hacer el revoque, por ejemplo, o el hormigón, y la tolva donde tengo que ir el hormigón está a 50 metros donde lo tengo que hacer. Y me pedí productividad. O sea, digo, no pasa en todos lados, pero hay una cuestión de que tiene que haber también, como ustedes hablan de la reforma y tienen un portavoz de la reforma laboral, tiene que haber una reforma empresaria. Porque me parece que ambos tenemos que hacer una, digamos, una autocrítica hacia adentro. ¿De qué manera mejorar? Porque esto es una relación de a dos, ¿no? Entonces, me parece que vale la oportunidad, el desafío, para tener buenos sindicatos, sólidos, fuertes, que tengan un comportamiento sano, transparente en función de los intereses que representan y no que se vayan por derivadas que nada tienen que ver con lo que es la responsabilidad sindical. Esto me parece fundamental y yo lo aclaro porque saben que en mi estructura sindical ha habido situaciones bastante confusas, bastante que van por un perfil y un andarivel que nada tiene que ver con la conducta sindical, pero también necesitamos empresarios que actúen con una competencia leal, no desleal, porque aquella empresa que paga, digamos, en negro, que contrata en negro o que terceriza, y le puedo dar ejemplo, terceriza mucho de su trabajo con cooperativas para ganar más dinero, genera una competencia desleal. Y me parece que eso enturbia, ¿no?, las relaciones laborales y el libre ejercicio de la competencia que debe haber en una entidad, en una cámara, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, me parece que tenemos muchas tareas por realizar, tanto del lado de ustedes como del lado nuestro, para lograr en algún momento, quizás, tener un país nórdico, no sé, estamos muy lejos, porque si traemos ejemplo de Dinamarca, ¿no es cierto?, es una situación muy lejana de la realidad que nosotros tenemos. Pero digo, vale la oportunidad de la comparación, de la iniciativa, vale la oportunidad de la autocrítica y que generemos una ambientación diferente para lograr un país diferente. Bueno, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, Hernán. La verdad que es un lujo que nos damos en el coloquio 58 de IDEA en Mar del Plata, tener al sector privado, sindical y a Martín representando al Congreso de la Nación en un mismo panel discutiendo ideas que fueron surgiendo a través de muchas discusiones de los últimos meses. Y les quiero agradecer a los cuatro enormemente que se hayan tomado la deferencia de venir hoy a la costa atlántica a charlar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.